El uso clínico de los glucocorticoides frecuentemente conlleva el desarrollo de complicaciones. Bueno, los glucocorticoides tienen una serie de complicaciones, por eso siempre hay que tener cuidado en utilizarlos. ¿Cuáles? Todas las que se enumeran lo son, salvo una. Entonces, el uso de glucocorticoides produce aumento de peso, diabetes mellitus, osteoporosis, disminución de la presión intraocular o miopatía. Los glucocorticoides aumentan la presión intraocular, ¿no? Producen glaucoma. Entonces, por eso que están contraindicados en pacientes con glaucoma. La respuesta falsa sería esta. Por lo demás, todo está presente en el uso crónico de glucocorticoides. Un paciente de 70 años con obesidad moderada que padece diabetes mellitus tipo 2 con función renal conservada no consigue un control adecuado de los valores de glicemia pre y postprandial con glicemias capilares entre 200 y 250, con dieta y medidas higiénico-dietéticas. Señale la elección más adecuada. Entonces tenemos un paciente diabético con valores de 200 a 250 y con dieta y ejercicios no controla. Entonces hay que darle metformina. La metformina hasta ahora, a pesar de que tiene como 60 años en el mercado, sigue siendo el fármaco de elección de inicio en pacientes diabéticos tipo 2 con obesidad, siempre y cuando la función renal esté normal. Por eso le han puesto el apodo San Metformina. Metformina es para todos los pacientes diabéticos. Una mujer de 29 años es enviada a la consulta para valoración y para descartar una diabetes mellitus. Como antecedentes familiares, su madre y una tía son diabéticas. Ella tuvo una diabetes gestacional con parto sin problemas. Su talla es de 1,67 y su peso 92 con un IMC de 34. Aporta una analítica con glicemia al azar de 135. El test de tolerancia con 75 gramos de glucosa oral muestra una glicemia en ayunas de 112 con valores a las 2 horas de 178. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico antes de darle el tratamiento? Es una mujer obesa que tiene glicemia en ayunas de 112 y a las 2 horas 178 está dentro de los criterios diagnósticos de la intolerancia o de la prediabetes, ¿no? El tratamiento para esto, ¿no?, es comenzar tratamiento con metformina, sí, modificación intensiva de su estilo de vida también, comenzar tratamiento con acarbosa, repetir el test de tolerancia al año, comenzar tratamiento con sulfonilurias. De todo esto, lo primero que tengo que hacer, bajar de peso. Adicionalmente, sí se le puede dar metformina. Acarbosa también es un medicamento antidiabético que no está indicado en la prediabetes. Repetir al año ya la paciente va a estar diabética. Comenzar tratamiento con sulfonilurias, nunca. Las sulfonilurias dan mucha hipoglicemia. Solamente están indicadas cuando la glucosa está muy alta, 200, 300. Con estos valores, si dan hipoglicemia, la matan a la paciente. Si dan sulfonilurias. Debemos sospechar ante un paciente con hiponatremia e hiperosmolaridad plasmática que tiene la osmolaridad sanguínea. Se mide ¿cómo? Con una fórmula, ¿no? 2 sodios más glucosa entre 18 más BUN entre 2.8. Entonces, de los componentes de la osmolaridad, si tiene hiperosmolaridad pero hay hiponatremia, quiere decir que la glucosa es la que está elevada, por eso hay hiperosmolaridad. Entonces debemos sospechar de hiperglicemia. Esto se da en el estado hiperosmolar. Durante una operación neuroquirúrgica se produce lesión hipotalámica hipofisaria. ¿Cuál de las siguientes hormonas hipofisarias aumentará?
Ustedes saben que el hipotálamo, mediante el sistema portal, estimula a la hipófisis para la producción de sus hormonas. Si se secciona esto, no llega este estímulo y todas las hormonas de la hipófisis van a disminuir. Pero hay una que no disminuye, que es la prolactina. Por el contrario, aumenta. Sabemos que la prolactina, antes de estar estimulada, está inhibida por las vías dopaminérgicas. Entonces, al hacer la sección, se cortan las vías dopaminérgicas, aumenta disminuye la dopamina, entonces la prolactina aumenta. Se define como hiponatremia grave o severa la cifra de sodio sérico menor a 120. El sodio normal es entre 135 y 145. Uno de los siguientes efectos fisiológicos de los glucocorticoides es falso. Favorece la gluconeogénesis en el hígado. Eso es verdadero, porque son hiperglicemiantes. Disminuyen la eliminación de nitrógeno. Inhiben la respuesta inmunitaria, también eso es verdadero. Aumenta la eliminación renal de agua también. Y protegen contra el estrés. Entonces los glucocorticoides no intervienen en el metabolismo del nitrógeno. Es característica del hipotiroidismo primario. Entonces, cuando hablamos de enfermedad primaria, estamos hablando del órgano blanco. Entonces, eso es cuando hay una afección a nivel tiroideo. Si fuera a nivel hipofisario, sería un hipotiroidismo secundario. Y si fuera a nivel hipotalámico, sería un hipotiroidismo terciario. En un enfermo de 50 años con edema de piernas y pies, la existencia de una concentración de sodio en el plasma de 125 indica normonatremia, no está normal ese sodio. Hiponatremia con volumen extracelular disminuido. Esto nos indicaría que estamos frente a deshidratación y en una deshidratación no hay edemas. Pseudohiponatremia, secreción inadecuada de hormona antidiurética, o sea, CIHAT. En el CIHAT debemos excluir edemas. Hiponatremia con volumen extracelular aumentado. Entonces la respuesta es esta, ¿no? Por los edemas y por la hiponatremia. La lesión hipotálamo-hipofisaria dará lugar al incremento de los niveles séricos de una de las siguientes hormonas. Muy parecida a la pregunta anterior, al aumento de la prolactina. La hormona antidiurética se almacena a nivel de hipófisis posterior, porque se produce en el hipotálamo. La hormona antidiurética junto con la oxitocina se producen en el hipotálamo y se almacenan en la hipófisis posterior. Y en la hipófisis anterior se producen las otras hormonas. Inhibe la secreción de ADH, el etanol. Algo parecido hemos visto antes, etanol. En uno de los siguientes casos, el requerimiento de yodo diario es mayor. ¿Qué personas necesitan consumir mayor cantidad de yodo? Lactantes menos de 6 meses, niños menores de 8 años, adultos, mujeres embarazadas o mujeres durante la lactancia. La Organización Mundial de la Salud, ¿no?, indica que el consumo de yodo diario debe ser 150 microgramos en 24 horas en personas adultas. En las mujeres embarazadas debe ser 200 microgramos.
y en las mujeres lactantes 220. En los niños menores de 8 años 120 y en los lactantes menores de 6 meses 90. Entonces, durante la lactancia es cuando se debe consumir mayor cantidad de yodo. Por eso es que a veces algunas mujeres lactantes que no consumen mucho yodo tienen bocio, porque la falta de yodo genera bocio. Todas las siguientes hormonas son andrógenos, excepto. No se olviden que los andrógenos, bueno, en los varones se producen en los testículos, pero en las mujeres y en los varones también se producen en la capa reticular de la corteza suprarrenal. Los andrógenos son la androstenediona, la dihidrotestosterona, que es el andrógeno más potente, la dehidroepiandrosterona y la testosterona. La corticosterona es un precursor de la aldosterona, no es un andrógeno. Una de las siguientes representa una falsa vitamina. La diferencia entre las vitaminas y las falsas vitaminas es que las vitaminas no son producidas en el organismo por el ser humano. En cambio, las falsas vitaminas sí son producidas por el organismo, pero tienen casi las mismas funciones, ¿no? Todas son coenzimas o mejoran el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos. ¿Cuál de estas es una falsa vitamina? La tiamina o vitamina B1, la riboflavina, el ácido fólico, la piridoxina o vitamina B6 o la vitamina K. Entonces, el ácido fólico es una falsa vitamina porque sí es producida por el organismo. En cambio, las otras necesitan ser administradas ya sea por los alimentos o por suplementos. El inicio de la lactogénesis tras el parto está íntimamente relacionado con el aumento de la prolactina. La prolactina aumenta después del parto. Antes del parto está disminuida porque durante el embarazo la placenta produce grandes cantidades de estrógenos y progesterona y esto inhibe la producción de prolactina. Una vez que la oxitocina básicamente solamente es para contraer las células, pero no es que produzcan. Las células mioepiteliales de los conductos galactóforos son contraídos por la oxitocina para que se haya de la eyección. Pero la lactogénesis de la formación de la leche está gracias a la prolactina. Durante el ayuno, en una persona de 70 kilos y de 1.7 metros, o sea que está en un peso normal, la hipoglicemia se presentará entre las 24 y 48 horas de iniciado el ayuno. En las primeras 2 horas de iniciado el ayuno, qué malos, todos tenemos hipoglicemia. En las primeras 8 horas de iniciado el ayuno, pasar las 48 horas de iniciado el ayuno, pasar las 72 horas de iniciado el ayuno. Generalmente las reservas de glucosa que se dan a través del glucógeno en el hígado y en el músculo duran 48 horas. Si en 48 horas no se consume absolutamente nada de glucosa, entonces se inicia la hipoglicemia en una persona normal. Una persona obesa puede durar hasta 4 días fácil sin consumir nada de glucosa porque tiene reservas. En cambio, una persona con peso adecuado tienen hipoglicemia. Así que cuando hacen huelga de hambre es tan falso que están 5, 10, 15 días sin comer nada, ¿no? Esta es la respuesta. La mayor parte del colesterol se transporta en la sangre unido a proteínas. Okay, estas son las lipoproteínas. A esta unidad se conoce como... ¿Cuál de las lipoproteínas entonces transportan colesterol en la sangre? En el metabolismo de los lípidos, cuando se ingieren los alimentos, se absorben por las vellosidades intestinales
y el colesterol se transporta desde las vellosidades intestinales hacia el hígado a través de los kilomicrones. Y el hígado tiene que enviar el colesterol a los diferentes tejidos a través de otras lipoproteínas. Entonces, las lipoproteínas que transportan el colesterol en la sangre es el LDL. El LDL. El LDL entonces es el encargado de transportar, ¿qué pasa con esto? Transportar las lipoproteínas hacia la sangre, el colesterol hacia la sangre. Y de la sangre, de los tejidos periféricos hacia el hígado regresa el colesterol a través del HDL. Por eso que al HDL se le conoce también con el nombre del barredor, porque nos barre el colesterol que ha sido llevado por el LDL. Y por eso le dicen el colesterol bueno, ¿no? Porque saca el colesterol de las arterias. Son vitaminas liposolubles excepto la B1. Las vitaminas se clasifican en liposolubles e hidrosolubles. Las liposolubles son la A, D, E y K. Y las las hidrosolubles son el complejo B y la vitamina C. ¿Cuál es el déficit de vitamina que produce el síndrome de Wernicke? El síndrome de Wernicke se produce por una deficiencia de la vitamina B1, que se caracteriza por alteraciones a nivel neurológico y a nivel cardiovascular. Vitamina B1 llamada también tiamina. Hormona que se produce en la corteza suprarrenal. A ver, hemos hablado también hace un momento de esto. El retinol es una hormona, no es una vitamina. La vitamina A. La angiotensina 2. ¿Dónde se produce la angiotensina 2? En pulmón. Gracias a la conversión de la angiotensina 1 por la ECA se convierte en angiotensina 2. La dehidroepiandrosterona, ¿no? La DHEA, se produce en la capa reticular de la corteza suprarrenal. Es un andrógeno. Hace un poco rato hemos visto eso. La adrenalina se produce en la médula suprarrenal y la FSH se produce en la hipófisis. La respuesta entonces es esta, la dehidroepiandrosterona. ¿Cuál de los siguientes ácidos grasos son saturados? Bueno, esto tienen que leer un poco de bioquímica. El palmítico y el láurico son ácidos grasos saturados. El beriberi es una enfermedad producida por deficiencia de también de vitamina B1 o tiamina. El beriberi entonces se caracteriza por alteraciones neurológicas, principalmente ataxia, inestabilidad. Si estamos frente a un niño con las siguientes características: anemia, hepatomegalia, vida media de albúmina disminuida, indicar qué tipo de malnutrición presenta. Entonces, al haber una disminución de los niveles de albúmina, quiere decir que hay una deficiencia proteica. El marasmo se caracteriza por la deficiencia de carbohidratos. El kwashiorkor se caracteriza por la deficiencia de proteínas. La deficiencia de vitamina A produce ceguera, la deficiencia de yodo produce hipotiroidismo y la deficiencia de micronutrientes generalmente produce algunas variedades de retardo mental o de anemia. Entonces, y al haber deficiencia de albúmina hay hepatomegalia. Entonces estamos frente a un niño con kwashiorkor.
Una situación de estrés oxidativo que se establece por disminución de defensas antioxidantes se produce en... Bueno, esto se va a dar generalmente en la desnutrición. La función del colesterol de alta densidad, o sea, del HDL, es transportar el colesterol de la dieta. No, esto es gracias a los kilomicrones. Originar a la LDL. La LDL se origina de la IDL y la IDL se origina de la VLDL. No es. Activar la degradación de los kilomicrones, tampoco. La degradación de los kilomicrones se da por una enzima que es la lipoproteína lipasa. Eliminar el colesterol de los tejidos y llevarlo al hígado. Esta es la respuesta. Transportar los triglicéridos. Los triglicéridos son transportados por VLDL y por kilomicrones. Entonces la función del HDL es eliminar el colesterol de los tejidos y llevarlos al hígado. ¿Para qué los lleva al hígado? Para ser metabolizados y para que sean eliminado el colesterol a través de la bilis. En la diabetes tipo 2, la normalidad de la célula blanco puede deberse a reconexión de la célula beta del páncreas, incremento de la degradación de insulina, alteración en el transporte de insulina, disminución de la afinidad de la insulina por su receptor, destrucción de las células gamma del páncreas. Entonces, el principal fenómeno fisiopatológico de la diabetes tipo 2 es que exista disminución de la afinidad de la insulina por su receptor. Justamente ese receptor se da en su célula blanco, es lo que se llama resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina se da por la obesidad. Uno de los siguientes precursores no participa en la biosíntesis de glucosa durante la gluconeogénesis. Entonces, la gluconeogénesis es una vía metabólica que se da principalmente en el hígado y también en el riñón para producir glucosa nueva en situaciones de ayuno. Entonces, o en situaciones de hipoglicemia. Entonces, la gluconeogénesis necesita precursores. ¿Cuál de estos no es precursor para producir glucosa? El lactato, sí, es precursor. El lactato deriva de la degradación de los carbohidratos, de los lípidos y las proteínas. Los aminoácidos, especialmente la alanina, se convierte también fácilmente en glucosa. El piruvato igualmente. Los carbohidratos no. Los carbohidratos son glucosa. No podemos convertir glucosa nuevamente en glucosa. Y el glicerol también. Entonces, la gluconeogénesis toma otras sustancias que no son carbohidratos para convertirlas en glucosa. ¿Cuál de los siguientes hallazgos concordaría con el diagnóstico de hipotiroidismo? Hipotiroidismo primario. T4 disminuida, TSH elevada, anemia y elevación de creatinina quinasa. T3 normal, TSH disminuida, anemia macrocítica y bocio. No puede haber hipotiroidismo con T3 normal. En el hipotiroidismo, la T3 y la T4 tienen que estar disminuidos. Hipoglicemia, T4 normal, T3 disminuida, TSH elevada. No es. T4 elevada, no puede haber T4 elevada en un hipotiroidismo. Entonces descartamos este y también descartamos este. Entonces en el hipotiroidismo hay T4 disminuida y TSH elevada. También hay anemia. Parte del cuadro del hipotiroidismo es la anemia. Y elevación de la CK también en algunos casos porque los músculos comienzan a degradar sus enzimas. El porcentaje de hemoglobina glicosilada, si se determina correctamente,
ofrece una estimación del control diabético aproximadamente durante ¿cuánto tiempo? Los 3 meses. La hemoglobina glicosilada está dentro de los factores de glicosilación avanzada. Estos factores se van a presentar cuando hay hiperglicemias permanentes. La glucosa se une a diferentes tipos de proteínas. Una de esas proteínas es la hemoglobina. Y como sabemos que la vida media de los eritrocitos es de 90 a 120 días, entonces necesitamos todo ese tiempo para que la glucosa se adhiera a la hemoglobina y la glicosile. Entonces es un marcador de hiperglicemia permanente. Y es útil cuando se mide entre 3 a 4 meses, porque si se mide antes de este tiempo, entonces no es un marcador adecuado justamente por la vida media de los glóbulos rojos. ¿Y para qué es útil la hemoglobina glicosilada? Para regular el tratamiento de la diabetes. En un paciente, lo más importante es controlar la hemoglobina glicosilada. Todos los estudios que se hacen en diabetes actualmente es en función de la hemoglobina glicosilada. Igualmente, los fármacos se miden en función de la glicosilada, en cuánto porcentaje baja. Y también es un parámetro que indica el pronóstico de la diabetes. A más de hemoglobina glicosilada, peor pronóstico. Entonces, cuando yo quiero regular el tratamiento, siempre debo utilizar la hemoglobina glicosilada y esperar los 3 meses. A veces los pacientes son tan frescos que no cumplen su tratamiento y como saben que les va a tocar su consulta, hacen dieta 2, 3, 4 días antes, se ponen sus medicamentos y su glucosa puede estar normal. Pero si vemos que su hemoglobina glicosilada está alta, quiere decir que hay falla en el tratamiento, ¿no? Entonces también nos sirve para eso, porque los pacientes diabéticos son para ahorcarlos. Luego de un traumatismo torácico, ¿cuál es la hormona hipofisaria que aumenta? Cuando hay un traumatismo torácico, se activan unas vías, las vías eferentes, que viajan por el sistema parasimpático y aumentan los niveles de prolactina. Es lo mismo que la succión del el pezón, también estimula la secreción de prolactina. Entonces no es raro ver que los pacientes que tienen traumatismos severos tengan hiperprolactinemia. El incremento de la oxidación de ácidos grasos es característica de una dieta rica en carbohidratos. Embriológicamente, la adenohipófisis deriva de, les había mencionado al inicio, de la bolsa de Rathke. Y justamente lo que les comenté al inicio, ¿no? Si hay rezagos de esta bolsa, entonces crece un tumor que es el craneofaringioma y es el que va a producir enanismo en los niños. Un paciente alcohólico presenta obnubilación, desorientación, mioclonías y fasciculaciones. Los niveles de potasio, calcio y magnesio están considerablemente disminuidos. ¿Qué elemento hemos de aportar ineludiblemente para conseguir la corrección de todo el trastorno? Entonces, en los pacientes alcohólicos hay una disminución muy marcada del magnesio. Y cuando hay hipomagnesemia, disminuyen los niveles de potasio y de calcio. Si no corregimos la hipomagnesemia, el potasio y el calcio tampoco se van a corregir a pesar de que le demos suplementos. Entonces siempre es importante considerar, a veces no le damos importancia al magnesio, hacemos corrección de potasio, calcio y el problema continúa. Entonces siempre que tenemos, hay que sospechar de hipomagnesemia cuando tenemos hipocalcemia e hipopotasemia refractaria a tratamiento. Entonces hay que hacer siempre la medición de magnesio previamente.